Ya se iniciaría. Muy bien. Bienvenidos a todos los participantes. Agradecer por su puntualidad en la realización del curso. Hay que recordar que ya estamos hoy día en nuestra última sesión. Estuve revisando los trabajos y las evaluaciones también de sus compañeros y espero que los demás que faltan todavía completar lo puedan hacer en estos días lo más pronto posible. Eso también es importante para que al final, ya le van a explicar muy bien, puedan obtener la certificación del curso al cual han estado asistiendo cada uno de estos días, ¿no? Son 4 fechas que hemos participado y que estoy seguro le ha sido para ustedes muy fructífero, muy importante también en su formación profesional y espero que esta sesión también sea del agrado de ustedes y puedan también aprovechar muy bien los temas que vamos a explicar. Muy bien, vamos a dar inicio. Siempre bueno recordar, estamos en el curso de gestión del comercio exterior. Mi nombre es Jorge Tarrillo Bazán. Para iniciar nuestro curso, siempre es importante recordar en qué sesión nos encontramos y qué competencias debemos de alcanzar. Estamos en la sesión número 4, denominada Logística y Distribución Física Internacional. La competencia específica es la siguiente: emplea la logística y distribución física internacional en las operaciones de exportación e importación. Ya en las sesiones anteriores hemos conocido muy bien lo que significa la exportación y también la importación, así como cuáles son las principales operaciones, cuál es la importancia de aduana. Y hoy día vamos a continuar enfocados en ese tema, pero ampliando nuestro conocimiento, aplicando la logística internacional. Y, lógicamente, dentro de la logística internacional, vamos a hablar de la distribución física internacional. Los temas que vamos a desarrollar son 3. Primero, la conceptualización. Segundo, lo que representa la logística internacional. Y tercero, la distribución física internacional. Ustedes saben que antes de iniciar el tema de la sesión, necesito conocer también qué tipo de conocimientos, información ustedes manejan. Están observando en la pantalla, hay 2 preguntas. Está en relación a los saberes previos. La primera se le pide que resuelvan a la siguiente pregunta: ¿qué entendemos por logística y distribución física internacional? La segunda pregunta: ¿cuál es la importancia de la logística y la distribución física internacional? Son 2 preguntas que pueden resolverlo desde su punto de vista, desde la información o conocimiento que ustedes manejen. Si alguien por ahí de repente no tiene una referencia de uno de estos puntos, entonces resuelve la siguiente pregunta, ¿ya? Entonces vamos a dar máximo unos 8 minutos para que ustedes puedan resolver las 2 preguntas y luego vamos a revisarlo de manera general para poder tener una referencia de qué tipo de información, conocimiento ustedes manejan. Y para eso necesito que todos puedan apoyar manteniendo los micrófonos apagados para que sus compañeros puedan concentrarse, puedan colocar sus respuestas en el chat para poder revisarlo. Entonces vamos a dar unos 8 minutos, voy a desconectar mi micrófono para luego poder revisar sus respuestas.
Para aquellos que recién se están conectando, en este momento estamos desarrollando las preguntas en el chat principal de la reunión. Tenemos todavía unos minutos para poder completarlo. Si alguien todavía no ha colocado sus respuestas, puede ir haciéndolo. Son las dos preguntas que están observando en la pantalla. Y es importante saber qué tipo de información o conocimiento previo tienen ustedes en relación al tema. De repente no recuerdan algún término o palabra técnica, pero pueden explicarlo también. Así que es válido para poder tener la referencia de parte de ustedes y saber cómo vamos a orientar también la sesión de hoy día. Se agradece a los que ya han dado sus respuestas. Nos queda 2 minutos para que puedan completarlo y se les agradece la puntualidad. Entonces, vamos a esperar para poder luego revisarlo. Muy bien, vamos a terminar de revisar las respuestas que han brindado sus compañeros. Muy interesante, veo que sí tienen un conocimiento previo. Algunos han utilizado términos técnicos relacionados a la logística. Muy bien, los felicito. Y si hay alguien de repente que no maneja muy bien estos términos, pero sí tiene una idea, ¿no es cierto? Igual manera también es importante tener su opinión para que quede registrado en el chat y de esta manera conocer qué tipo de información y conocimiento previo tienen y de esa manera orientar la sesión de hoy día. A ver, un momento. Ya está. Efectivamente, muchos de ustedes mencionan que la logística está en relación a actividades que muchas empresas demandan, ¿no? Que está relacionado con la obtención de materia prima, realizar las compras con proveedores, almacenar los productos, transportarlos y distribuirlos, ¿no? Y en relación al término distribución física internacional, he podido observar también que las respuestas que he encontrado están relacionadas justamente en lograr que una mercadería sea exportada e importada, teniendo en consideración la logística desde el país de origen al país de destino, ¿no? Muy bien. Como pueden darse cuenta, estos temas están relacionados, ¿no? Y con la importancia, como muy bien también lo han manifestado sus compañeros, es necesario para un exportador o para un importador conocer estos términos que le van a ayudar a que su producto, a que su mercancía pueda llegar al cliente en el extranjero, ¿no? Y lógicamente hay una serie de requisitos que se van a necesitar para lograr ese objetivo y que en este curso lo vamos a revisar. Muy bien, se agradece las respuestas de sus compañeros. Vamos a poder continuar. Tenemos la parte conceptual, que estoy seguro ustedes también lo manejan, ¿no? Pero siempre es importante reiterarlo y poder conocerlo y también poder entenderlo, ¿no? A ver, ustedes observan en su pantalla, hacia el lado derecho superior, está el concepto de lo que es la logística y que muchos de ustedes también lo han explicado con términos técnicos y con sus propias palabras. Así que voy a poder explicarlo, dar ejemplos para que todos podamos entenderlo.
Nos dicen que la logística comprende actividades, ¿no? Como ya estaba manifestando, que están relacionadas con el abastecimiento. Cuando uno habla de abastecimiento, está relacionando a la empresa con los proveedores a través de las compras. Entonces, cada empresa realiza toda una relación de requerimientos, de necesidades, que pueden ser la materia prima, productos en proceso, que puede ser de insumos para la fabricación de un producto, o también en algún momento algún tipo de servicio, ¿no? Entonces, cuando ya se tiene identificado esas necesidades, el área de compras dentro de una empresa se vincula con los proveedores ya seleccionados y evaluados para poder entablar negociaciones y de esa manera poder obtener el producto o servicio que necesiten, ¿no? Entonces, una vez que la empresa logra hacer las compras, estamos ahí vinculando a la empresa con el proveedor. El proveedor también podría ser una empresa que está en el ámbito local o nacional, o puede ser una empresa que nos brinde sus productos del extranjero, ¿no? Una vez que ya la empresa recepciona dichos productos, pasamos al almacenamiento, que lógicamente hay criterios, ¿no? Hay almacenes que dependiendo de la actividad de la empresa, tienen materia prima, productos en proceso o productos terminados. El almacenamiento también puede ser interno dentro de la empresa o puede ser que las empresas necesiten almacenes, ¿no? Entonces ahí aparecen los operadores logísticos que brindan estos servicios de almacenamiento de mercancía. Entonces ahí podría ser de un almacén externo. Una vez que el producto ya es almacenado, se entiende, mejor dicho, que se registra, ¿no? Se registran los productos que ingresan y salen del almacén. Hay también criterios contables, hay criterios donde se clasifican a las mercancías para ver cuáles son las de alta rotación, es decir, mayor demanda, las que son de baja rotación o demanda moderada, y los que ya no tienen demanda prácticamente, ¿no? Y una vez que ya el producto pasa a la producción, los insumos, los componentes, me brindan un producto terminado. Este producto terminado, para poder llevarlo al cliente, nacional o internacional, se requiere de la distribución. Entonces, es por eso que estas actividades logísticas comprenden el abastecimiento, el almacenamiento, la producción y la distribución. También hay un criterio que es bueno que ustedes lo manejen y es lo que llamamos los 6 correctos, donde se indica que se manejan los productos correctos en cantidades correctas y la condición correcta, es decir, que el producto esté en perfectas condiciones, de acuerdo a lo que se ha solicitado. Y las entregas sean en el lugar correcto donde se indique, sea en la fábrica, sea en las oficinas, o sea, en un almacén que de repente el cliente lo está requiriendo en el momento correcto y al costo correcto. Es decir, que no haya ningún cambio pues, después de las negociaciones con respecto al precio de los productos que estamos comprando. Esos 6 correctos que acabo de mencionar son importantes en la logística y nos dan todo el criterio para poder manejar distintas actividades que vamos a ir explicando. Entonces, de esta manera, estamos teniendo el criterio de lo que representa la logística y estoy seguro que para ustedes estarán dándose cuenta de la importancia que tiene dentro de una empresa, ¿no? Es verdad que dentro de la organización de la empresa hay diferentes áreas, ¿no es cierto? Está el área de administración, el área de ventas, el área de producción y también está el área de logística, ¿no? Que es aquella que articula con toda la organización para que se pueda tener el producto o el servicio que el mercado lo requiere. Muy bien, entonces ya conociendo lo que significa la logística y que lo que representan los 6 correctos, ahora vamos a pasar
Ya hemos visto este punto, ¿no? Para que ustedes sigan la secuencia. Y ahora vamos a reforzar conceptos relacionados al tema de hoy día, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de logística internacional, se hace referencia que son aquellas actividades que se necesitan para trasladar la mercancía desde el país de origen, que ustedes ya saben, es el país del exportador, hasta el país de destino, donde se encuentra el importador. Y a todas esas actividades que involucran trasladar esta mercancía, se le conoce también como cadena logística, ¿no? Eso es lo que están ustedes apreciando en su pantalla. Muy bien, pero yo ya les había manifestado que las empresas, cuando realizan actividades logísticas, también necesitan del apoyo de empresas especializadas. Y es ahí donde aparecen los operadores logísticos, que están dentro del ámbito nacional e internacional, que pueden ser personas o empresas que lógicamente brindan servicios de calidad en relación a los requerimientos de las empresas exportadoras o importadoras, ¿no? Muchos de estos servicios que brindan los operadores logísticos está el almacenamiento, el transporte y la gestión logística. ¿Qué más vamos a poder entender cuando hablamos de logística internacional? Que en todo el proceso existe una red o una cadena logística de una empresa que está compuesta por los proveedores, centros de producción, almacenes o plataformas y clientes. Lo que me está diciendo en todo caso es que hay diferentes participantes en una cadena logística y cada uno de estos participantes garantiza que el producto sea fabricado y sea distribuido al mercado, ¿no? ¿Dónde vamos a ver esta cadena logística? Les comento que ustedes ya lo han visto ya, cuando les expliqué los Incoterm y que de manera breve hablamos de cada uno de ellos, ¿no? Y es justamente la imagen que están observando en la parte inferior, ¿no? Esto representa, como ustedes ya saben, el criterio del exportador, es decir, del país de origen, y el criterio del importador, ¿no? Del país de destino. Y para lograr que el exportador que fabrique el producto pueda entregarle a un cliente en el extranjero, se necesitan estas actividades logísticas y se necesita de la cadena logística. Y como pueden ver, los operadores logísticos son clave importante en todo este proceso, que van a permitirle al exportador lograr que su producto en el mercado local sea transportado, almacenado y pueda ser llevado también a otros países a través del transporte internacional. Una vez que llega al país de destino, la mercancía es almacenada, es transportada, es entregada al cliente final. Y toda esta cadena logística también tiene un nombre muy particular, que se le conoce como SCM. Estoy seguro que por ahí ya muchos de ustedes lo habrán escuchado, de repente alguien le habrá comentado en algún momento, y es un término técnico en inglés denominado Supply Chain Management, que dicho al idioma castellano, es la gestión de la cadena de suministro, ¿no? Entonces, cada vez que escuchen cadena logística o red logística, estamos hablando también de lo que representa la gestión de la cadena de suministro. Y fíjense que en esta cadena de suministro están los proveedores que se vinculan con las empresas fabricantes y los fabricantes que se vinculan con empresas para el transporte y la distribución. Y de esta manera puede ser llevado el producto al cliente final. Con esta introducción ya estamos hablando de conceptos relacionados con la logística internacional, que en la siguiente diapositiva voy a dar, lógicamente, una explicación más puntual de muchos de estos temas, pero que estoy seguro a ustedes les está generando mucho interés y eso les va a ayudar mucho en su formación profesional. Así que pasamos a la siguiente diapositiva para ir conociendo justamente el tema de esta sesión. A ver, nuevamente observan la imagen que ya le había presentado hace
unos momentos y se han dado cuenta que esta imagen es muy útil, ¿no es cierto? Ya que nos ha ayudado a conocer lo que son los 5 TER para poder saber cómo se relacionan. También ha sido útil cuando hemos hablado en términos de aduanas y ahora también es útil al hablar en términos de logística internacional. ¿Por qué? Porque en esta imagen está resumido todos los criterios técnicos relacionados a este tema. Entonces, lo que hace un momento yo les había manifestado sobre las principales actividades logísticas y que ahora están viendo ustedes, está incluido dentro de la cadena de suministro y observan la importancia de los operadores logísticos, es justamente para que el exportador y también el importador sepan qué decisiones deberían de tomar en términos de logística internacional. Entonces voy a empezar haciendo una referencia a las actividades que ya les había manifestado anteriormente. ¿Qué actividades logísticas les manifesté? Justamente las que vinculan a la empresa con los proveedores, ¿no? Entonces, esa forma de vincular a la empresa con los proveedores es justamente el abastecimiento, ¿no? Que ya lo había indicado anteriormente y que voy a volver a explicarlo con más detalle. ¿Y qué más recuerdan? Que una vez que se maneja la actividad del abastecimiento, lo vinculamos con el almacenamiento y la producción, ¿cierto? Muy bien. Y luego, una vez que ya tenemos el producto terminado, para poder llevarlo al mercado internacional, lo vinculamos con el transporte internacional, ¿no es cierto? Y para que sea entregado a un cliente final en su país de destino, lo relacionamos con la distribución. Muy bien, entonces ya ven la secuencia relacionada a las actividades logísticas que ahora ya vamos a ir ampliando para que ustedes tengan un mejor entendimiento. No se olviden que en este esquema, en el lado izquierdo está el país de origen, punto de vista del exportador. En el lado derecho está el punto de vista del importador en el país de destino. Entonces, la empresa, que vamos a ubicarlo en este lado, nosotros lo habíamos relacionado en los 5 TER con el término ex-world o también denominado ex-factory, ¿no es cierto? Y bueno, ¿qué se analizaba ahí? Las decisiones de un empresario exportador dentro de su empresa, ¿no es cierto? Justamente ese es el vínculo que tenemos a nivel empresarial cuando las empresas, como ya les había indicado, para la producción manejan una lista de productos, una lista de insumos, de materiales que van a requerir en la producción. Y a todo ello le llamamos requerimiento. Entonces, si observamos en nuestro análisis, empezamos con los proveedores. ¿Por qué empezamos con los proveedores? Porque la empresa requiere de materiales, componentes que los proveedores nos pueden brindar. Y ya había indicado que los proveedores pueden ser nacionales o extranjeros, ¿no es cierto? Pero la empresa tiene que hacer un análisis previo para poder seleccionar y evaluar aquellos proveedores que son competentes, aquellos proveedores que podemos nosotros beneficiarnos en las compras, ¿no? ¿Y qué aparece ahí? El criterio que ustedes ya conocen y que había explicado al inicio, los 6 correctos, ¿no es cierto? Entonces, la empresa inicialmente tiene que tener un registro de proveedores. A ese registro de proveedores, donde se tiene información de la empresa proveedora en relación a la dirección, también relacionado quién es la persona a la cual nos vinculamos con el proveedor, que es el representante de dicha empresa, también información de teléfonos, correos, así también como los productos que ofrece el proveedor. Toda esa información también está vinculada con los precios y también saber si el proveedor nos brinda algún descuento, está dentro de lo que se llama catálogo de proveedores. Entonces,
Una vez que se tiene esta información de las empresas proveedoras, cada vez que se va a hacer algún requerimiento de materiales, de insumos, la empresa hace un análisis previo y selección de proveedores, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque deben de tomarse las decisiones de manera técnica. No hay que tomar las decisiones con qué proveedores nos vamos a vincular solo por el simple hecho de que alguien me diga, ¿no? De que hay una empresa que brinda productos y que sería bueno comprarlo. No es solamente con esa información. Hay todo un análisis previo también que se requiere. ¿Y quiénes van a encargarse de hacer este análisis? Dentro de la empresa debe haber un equipo responsable de las compras, ¿ya? Que está vinculado lógicamente con el área de logística. Una vez que ya se identifica con qué proveedores se va a poder trabajar, se envía las solicitudes o las órdenes de compra para que el proveedor nos pueda atender. Muy bien. También se entiende que para poder llegar a acuerdos de cuál va a ser el precio, la cantidad que se va a comprar, la fecha de entrega, entre otros criterios, pasamos por un proceso de negociación con el proveedor. Una vez que ya se logra este proceso de manera satisfactoria y los 6 correctos se cumplen, logramos tener la mercadería en nuestra empresa. Al llegar la mercadería a la empresa va a ser almacenada, ¿no? Entonces, ahí ya vinculamos la relación de la empresa con los proveedores. Pero también, si observan en el esquema, está la actividad del abastecimiento. El abastecimiento, si lo queremos simplificar, está representado por la combinación de la gestión de las compras y la gestión del inventario. Entonces, la parte de la gestión de las compras lo acabo de explicar indicando la relación que tiene la empresa con los proveedores. Cuando se envían las solicitudes de las órdenes de compra, se pasan los procesos de negociación y efectivamente se adquiere dicha mercancía o materiales o insumos que necesita la empresa. Y recuerden que les mencioné que cuando llega la mercadería pasa al almacenamiento. Es ahí donde ya manejamos el criterio de la gestión del inventario, es decir, los productos o materiales o insumos que ingresan al almacén que van a conservarse por un periodo de tiempo para luego ser utilizados en la producción. Entonces, en este inventario, como ya también les había indicado anteriormente, podemos tener materia prima, productos en proceso y productos terminados. Cuando decimos materia prima, está referido a su estado natural, que no tiene transformación y que se utiliza para la elaboración de un producto. Y cuando hablamos de productos en proceso, se entiende que ya han sido elaborados, pero que todavía no han sido terminados en su fabricación. O que de repente son productos que se requieren para la fabricación de un producto final. Y claro, cuando son productos terminados, quiere decir que están en su envase, etiquetado, están debidamente rotulados y están listos ya para la venta al mercado. Entonces, ahí hablamos de la actividad de abastecimiento. ¿Cuál es la importancia? La importancia es que la empresa tenga los materiales, los insumos que requiere para la producción. Por eso la siguiente actividad es la producción. La producción está relacionado con la demanda del mercado. Se entiende que las empresas exportadoras tienen que tener información previa de la demanda de sus clientes en el extranjero. Esa información puede ser analizada en relación a especialistas que la empresa pueda tener o tal vez con información que se pueda conseguir de instituciones privadas o instituciones del Estado que también brindan esa información sobre la demanda de un producto en el mercado internacional. Y ahí podemos relacionar que para tener información de la demanda, podemos, por ejemplo, buscar estadísticas que va registrando el MINCETUR, PROMPERÚ, SUNAT, de las necesidades en el mercado internacional. Inclusive, muchas veces, PROMPERÚ y el MINCETUR realizan estudios de mercado que los suben a sus páginas web
para que el emprendedor, el empresario peruano, pueda tener la información de cómo se comporta el cliente en el extranjero y cuál es la demanda de estos productos. Muy bien. Entonces, ya teniendo la información de la demanda, la empresa planifica qué producción va a alcanzar en un determinado periodo de tiempo. ¿Y esto qué significa? Que se debe de realizar las compras oportunas de los materiales, de los insumos, de manera planificada, lógicamente, para poder producir en las cantidades que el cliente lo requiere. Lógicamente el cliente en el extranjero, ¿no? Porque estamos aquí hablando de una empresa exportadora. Una vez que los productos se elaboran, se entiende que tienen que almacenarse también para que luego se puedan llevar al mercado. Entonces, estos productos fabricados van al área de almacén para luego ser llevados al mercado internacional. Y se entiende que en esta actividad la empresa va a producir técnicamente de acuerdo a los procesos que requiere el producto para su elaboración. Y se entiende también que cada vez que se requieren materiales o insumos, se coordina con el responsable de almacén para registrar los productos que salen del almacén y que se entregan al área de producción. Hasta ahí ya estamos comprendiendo cómo internamente una empresa funciona en base a la logística. Y estoy seguro que para ustedes lo están viendo como de mucha importancia, de mucha relevancia, manejar esos conceptos, ¿no es cierto? Porque ayuda mucho en la administración de una empresa. Una vez que el producto ya está elaborado, de acuerdo a lo que el cliente en el extranjero lo necesita. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque recuerden que los productos para que sean exportados pasan por aduanas, pasan por el control y revisión de documentos. Y también para que ingresen al país de destino, pasan por un proceso similar. Eso significa que si nuestro producto va al mercado asiático, el envase, el empaque y el embalaje, así como el etiquetado y otras características de la carga, es decir, del producto que vamos a enviar a dicho mercado, debe de tener las exigencias y estándares que el mercado lo requiere, en su idioma o en inglés, y también las características del producto en su presentación. He ahí la importancia, lógicamente, de la logística, ¿no? Una vez que ya tenemos esta parte lograda, pasamos al transporte. Y también ustedes ya conocen esa parte, ¿no es cierto? Porque lo vinculamos con los Incoterm. Y hablamos que a nivel del transporte internacional está la opción del transporte marítimo, aéreo y terrestre, ¿no es cierto? ¿Y esto qué significa? Que para decidir qué transporte vamos a emplear, necesitamos primero conocer la carga, es decir, conocer la mercadería. ¿Eso qué significa? Hacer un análisis de las características de la carga, es decir, si va a ser transportado en cajas, sus dimensiones, su peso, si vamos a utilizar pallets, cómo vamos a ubicar las cajas, la capacidad que se tiene del transportista en el manejo de contenedores. Entonces, ese análisis nos va a determinar qué medio de transporte va a ser el más adecuado. Así también como el tiempo de espera para el cliente. Y lógicamente, los costos que están relacionados en la capacidad de poder, de ello, fijar un precio para el cliente. Si hay un cliente que requiere el producto con urgencia y está dispuesto a pagar un poco más y de repente es una mercadería que no genera mucho volumen, de repente podemos utilizar el transporte aéreo, ¿no es cierto? Pero si el cliente de repente requiere grandes cantidades y no lo requiere con urgencia y estamos buscando nosotros por esas grandes cantidades precios más accesibles en el transporte, entonces una opción podría ser el transporte marítimo. Pero si estamos de repente transportando mercadería que no tiene mucho volumen y que
está muy cerca del país al cual nosotros nos ubicamos y que de repente a través de nuestra frontera vía terrestre pueda llegar la mercancía, entonces, como ya lo dije, la opción podría ser el transporte terrestre. Entonces, ese es el vínculo que encontramos a nivel del transporte internacional dentro de la logística internacional. Y claro, como ustedes ya saben y aprendieron en los 5 TER, en el transporte internacional, además de los costos de transportar la mercancía, tenemos que agregar, perdón, el flete y el seguro de la mercancía, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, fíjense que ya con esta explicación estamos ya dentro del esquema indicando que el producto está siendo transportado al mercado internacional, está siendo transportado al país de destino. Muy bien, ya saben que para llegar al país de destino se necesitan, ¿no es cierto?, requerimientos técnicos en aduanas, de su almacenamiento también, hasta entregar el producto al cliente final. Pero ahí venía el detalle, ¿no? ¿Cómo podemos lograr ese objetivo? Que el producto llegue al cliente final. Entonces, ahí tenemos que utilizar la distribución. Hay un análisis que debe de hacer el empresario exportador para saber cuál sería el canal de distribución más apropiado para entregar el producto al cliente final. Hay que entender que la distribución de un producto no es igual en todos los países, ¿no es cierto? De repente acá nosotros vinculamos mucho este canal de distribución relacionando mayoristas que ya ubicamos en las distintas ciudades, o de repente otros intermediarios como los minoristas que compran en menor cantidad, o de repente aquellos intermediarios que tienen tiendas, bodegas, ¿no? Entonces ahí ubicamos diferentes canales de distribución. En el mercado internacional hay diferentes opciones, ¿no? Puede ser que en algún momento el exportador esté evaluando si forma alguna alianza con otra empresa en el mercado internacional. Hay empresas que en los países se encargan de distribuir productos, ¿no? Si el exportador cree conveniente hacer una alianza con esas empresas, la mercadería sería entregada a este intermediario. De repente este intermediario, como compra en grandes cantidades, tiene una característica de mayorista, ¿no es cierto? Pero por el tipo de producto y al cliente que se va a entregar, hay productos que se derivan a otro tipo de intermediarios, ¿no? Utilizando a otras empresas en su distribución. Así como tenemos una referencia también nosotros acá de la importancia de los supermercados, ¿no? En otros países también. Estos productos son distribuidos a tiendas exclusivas en las ciudades de estos países para la venta al cliente final. O de repente puede darse también el caso que en el país de destino tengamos un importador que es el autorizado para distribuir los productos de nuestra marca en ese país. Entonces, ahí podríamos tener un distribuidor, ¿no es cierto?, que es el autorizado para que pueda lograr colocar los productos en los supermercados o entregarlo directamente a los clientes. Muy bien, entonces ahí que estamos diciendo que en la distribución son necesarios los intermediarios, que pueden ser empresas o personas que nos van a ayudar a que nuestro producto sea entregado al cliente final. Cuando los canales de distribución están relacionados a que el mismo empresario exportador entregue el producto al cliente final, hablamos de un canal directo. Pero si el exportador necesita de un intermediario para que el producto sea entregado al cliente final, estamos hablando de un canal corto y se le denomina de un nivel. Pero si el exportador necesita 2 o 3 o más intermediarios para que el producto llegue al cliente final, entonces estaríamos hablando de canales indirectos y que dependiendo del número de intermediarios, se podría hablar de un canal mediano, largo o muy largo, ¿ya? Entonces, ahí estamos dando la referencia a la distribución de los productos que podemos llevarlo al país de destino hacia el mercado internacional.
Entonces, una vez que decidimos cuál es el canal más apropiado, al final de este proceso, el cliente recibe la mercadería. Y claro, muchos de ustedes lo estarán vinculando también con los Incoterm nuevamente, ¿no es cierto? Y estoy seguro que ustedes recuerdan que cuando el empresario exportador entrega al cliente final en el país de destino y asume todos los costos, todos los gastos, todas las responsabilidades, hablamos del Incoterm. ¿Se acuerdan qué Incoterm? A ver, pueden escribir en el chat. De esta manera también hacemos un repaso, ¿cierto? A ver, ¿qué Incoterm? A ver, vamos a revisar el chat. Estoy seguro que sí lo saben. Ajá, por ahí me dicen el DDP. ¿Los demás también están de acuerdo? ¿Sí? Claro, ¿no es cierto? Es el Incoterm de mayor responsabilidad para el exportador. Muy bien. Entonces, todo lo que acabo de explicar en esta imagen es el proceso logístico de llevar un producto de un país de origen a un país de destino. Y gracias a quienes se puede lograr ese objetivo, gracias a los operadores logísticos que cumplen una función importante en este proceso. Y como yo ya les había dado una referencia anteriormente, los operadores logísticos brindan servicios de almacenamiento, transporte, gestión de pedidos y gestión de la cadena de suministro en el ámbito nacional e internacional, logrando que el exportador y el importador logren sus objetivos dentro de la logística internacional. Entonces, de esta manera, ya conocemos qué es la logística internacional, cuál es su importancia y quiénes intervienen en este proceso. Y como en esta sesión, en la competencia se hace referencia, estos conocimientos es para entender muy bien qué decisiones toman los exportadores o los importadores para participar del comercio exterior. Claro que lo que he hecho es hacer un resumen prácticamente, ¿no? Porque si quisiéramos hablar de este tema, el tiempo sería más extenso. Pero se entiende también que lo que estamos compartiendo en esta mañana es para que ustedes puedan mejorar y puedan tener una apreciación profesional sobre estos temas, ¿no es cierto? A ver, entonces ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva. A ver, ¿qué tenemos acá? Yo ya les había indicado que existe el criterio del operador logístico, ¿no es cierto? ¿Y qué es un operador logístico para no olvidarnos? Es una empresa o puede ser una persona que brinda servicios logísticos. Dentro de esos servicios logísticos, como ya lo indiqué anteriormente, están los servicios de transporte, almacenamiento, gestión de pedidos y gestión de la cadena de suministro. Entonces, lo que están viendo en su pantalla es la clasificación de los operadores logísticos. Es decir, existen diferentes tipos de operadores logísticos. ¿Y cuál es el término técnico que se va a utilizar? Es el que están observando en la parte inferior, que voy aquí a indicar, a señalar, para que lo puedan observar. Es el término PL, que es una abreviación del término técnico Party Logistic. ¿Y qué significa esto? Proveedores de logística. ¿Ya? Entonces, cuando manejen este término, estamos hablando de la clasificación de los operadores logísticos. A ver, entonces, ¿cuál es el nivel más básico o el inicial? El denominado 1PL. ¿Ya? ¿Por qué se dice 1PL? Aquí volvemos a la parte técnica. First, en inglés es primero, ¿no es cierto? Party Logistics, ya hemos dicho que son proveedores de logística, ¿no? Por eso es 1PL. Entonces, se va a entender por qué luego vamos a hablar de 2PL, 3PL, 4PL, 5PL, ¿verdad? En el 2PL, ¿cómo se denomina? Second Party Logistics. En el 3PL, Third Party Logistics. En 4PL, Fourth Party Logistics. En 5PL, Fixed Party Logistics, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, a ver, vamos a explicar cómo es esta clasificación.
Este es un término que les va a ser de utilidad a ustedes. ¿Por qué? Porque muchas de las empresas exportadoras o importadoras deben de tener claro qué tipo de operador logístico requieren de acuerdo a sus necesidades. Entonces, es ahí donde aparecen estos términos, el 1PL, 2PL y hasta 5PL. Pero vamos a ver también que es muy probable que esto pueda cambiar porque ya en muchos países se está manejando la logística a un nivel donde la tecnología le está brindando mayor efectividad, mayor productividad. Y vamos a ver que es posible que pueda existir a nivel mundial, además del 5PL, el 6, 7, 8, 9 y 10PL, que de repente todavía no está identificado, ¿no? Pero es una propuesta que algunos especialistas lo han mencionado y que de repente, quién sabe, eh, en este año o el próximo, estos criterios se van a ir definiendo con mayor exactitud. Pero por lo que ya se maneja por ahora, hasta el 5PL ya es lo que los operadores logísticos y los empresarios exportadores e importadores manejan dentro del argot, ¿no?, de la logística. Entonces, 1PL es el primer nivel dentro de los servicios que brindan los operadores logísticos y se encarga de transportar la mercadería de acuerdo a lo que el cliente le solicita. En cambio, en el 2PL, además del transporte, se brindan servicios de almacenamiento, ¿no? Entonces, vemos ahí que ya la característica 2PL exige que el operador logístico, además de transportar, pueda almacenar la mercadería de su cliente. Al nivel 3PL, hablamos ya de la necesidad del transporte, también del almacenaje, pero aparece el término trazabilidad de la mercancía, lo que significa que este operador nos va a dar la facilidad de conocer en qué etapa del proceso está mi producto, desde la empresa hasta el cliente final. Entonces, la trazabilidad es poder identificar en qué parte del recorrido me encuentro, si estoy a nivel de la empresa, si estoy a nivel de transporte internacional o si estoy ya en la entrega a mi cliente final. Además, en el nivel 3PL, las operaciones de almacenamiento especializadas que brindan a sus clientes, uno de ellos es el denominado cross-docking, ¿ya? ¿Qué es el cross-docking? A ver, les comento. Es un servicio donde el operador logístico va a llevar la mercancía a un almacén principal, a un centro de distribución, y la mercadería puede estar máximo un día dentro de este centro de distribución porque luego va a ser distribuido al mercado internacional, ¿no? Ese es el criterio cross-docking. A lo mucho, el producto estará un día dentro de este almacén o centro de distribución para luego ser distribuido al cliente final, ¿no? Y también a nivel 3PL, el operador logístico maneja, gestiona las devoluciones y el control del inventario. Y esto lo hace poniendo énfasis en la tecnología. Cuando hablamos del control del inventario, se hace referencia a que el operador gestiona la variedad de productos que se están almacenando y va priorizando. Hay un criterio que yo ya les había manifestado al inicio, es cuando les mencionaba que hay productos en el almacén que son identificados por alta rotación, luego hay una rotación promedio y luego hay una rotación baja. Esta es una clasificación llamada ABC. A, porque son productos de mayor rotación; B, productos de rotación promedio; y C, productos de baja rotación. Esto es parte de un control de inventario que se puede hacer dentro del almacén para la mercancía. Claro, no es el único. Hay más criterios que se estudian a nivel de la logística, pero aquí solamente estoy dando una referencia puntual para que ustedes sepan qué tipo de servicios se maneja a nivel 3PL. También comentarles que el 3PL es uno de los tipos de operadores logísticos
que mayormente requieren las empresas, ¿ya? Pero ojo, no significa que sea el de mayor importancia, porque al final, recuerden, va a depender de acuerdo a las necesidades de la empresa qué operador logístico clasificado van a utilizar. Luego tenemos el nivel 4PL. En este nivel también se le conoce como Lead Logistic Partner, o de manera abreviada, como ven ahí en la pantalla, LLP. O dicho en castellano, se le conoce como integrador de la cadena de suministro. Tiene más bien un enfoque de coordinación de la cadena de suministro. Y a este nivel 4PL, los operadores se encargan de auditar y supervisar el trabajo de aquellas empresas que dentro de la clasificación que estamos viendo son 3PL, ¿no? ¿Cuál es el objetivo acá? Validar, optimizar y mejorar lo que el operador logístico al nivel 3PL nos está brindando. Entonces, se están dando cuenta que el nivel 4PL es un nivel más de gestión, porque audita y supervisa las actividades que realiza la empresa 3PL, ¿ya? Entonces, claro, ya se están dando cuenta que al nivel 4PL ya hablamos de empresas grandes, ¿no es cierto? De empresas que pueden tener en el ámbito nacional diferentes puntos de producción y distribución o también llevado ya al ámbito internacional. ¿Y qué pasa con el nivel 5PL? La tecnología facilita el proceso en la gestión. Al nivel 5PL, las empresas están utilizando lo que estoy seguro ustedes también tienen como referencia a lo que se denomina los grandes datos, el Big Data, ¿no? Es decir, toda la información que se puede manejar a nivel de la empresa y del mercado para poder atender mejor a sus clientes, ¿no? Entonces, el uso de la tecnología es necesario. Es ahí donde se necesitan programas especializados, software de gestión para atender los pedidos de los clientes en cualquier parte del mundo, ¿no? Por eso se habla que a nivel 5PL es una gestión global de la cadena de suministro y se encarga de la planificación y tomar decisiones muy estratégicas a nivel del país o de los países que la empresa tenga a distribuir sus productos dentro de la cadena de suministro, ¿no? También al nivel 5PL, el operador puede brindar servicios de logística inversa. A ver, ¿qué es la logística inversa? Estoy seguro que también muchos de ustedes lo tienen como referencia o lo tienen como un ejemplo, ¿no? A ver, cuando hablamos de logística inversa, para hacerlo más simplificado, muchos de ustedes, estoy seguro, que a través de la publicidad, o ustedes mismos también en algún momento, han comprado un producto de una bebida y cuando lo compran, su bodeguero, ¿no? Les dice, ese envase es retornable. ¿Qué significa? Que una vez que consumimos el contenido, podemos devolverlo. Y claro, hay algunas promociones muy interesantes, ¿no? Que dan descuentos en la compra. Bueno, pero ¿qué significa? Que la empresa, a través de esa estrategia, recupera el envase para poder nuevamente llevarlo a la empresa, hacerle la revisión si es que necesita, lógicamente, ¿no? Su limpieza, desinfección, o si de repente se puede desechar, ¿no? Pero ¿qué significa? Que estamos logrando que el envase ingrese o retorne a la empresa para nuevamente ser utilizado en la producción, ¿no? Entonces, esa es la logística inversa. También a veces nos hemos dado cuenta que hay algunos lugares, establecimientos, donde también uno puede colocar los envases, ¿no? Y de repente por ahí nos dan unas monedas. Hay unas máquinas expendedoras que también manejan ese criterio. Muy bien. Entonces, esa es la logística inversa. La empresa busca alternativas de recuperar partes del producto, sea el envase, a veces el empaque o cualquier otro elemento, para que sea llevado nuevamente a la producción y nuevamente pueda ser utilizado y llevado al mercado, ¿ya? Entonces, fíjense lo interesante de poder entender la clasificación
de los operadores logísticos, ¿ya? A ver, entonces, pero yo les comenté también que además del 5PL, hay un enfoque que nos habla del nivel 6, 7, 8, 9 y 10 PL, ¿no es cierto? Por eso aquí he agregado otra columna que es lo que a veces los técnicos especialistas indican más allá del 5PL, ¿no? No hay que pensar que esto es netamente futurista, porque recuerden lo que nosotros de niños o lo que nuestros familiares que nos antecedieron de repente se imaginaban, ahora ya lo vivimos, ¿no? Acuérdense que el avance tecnológico en algunos sectores es muy rápido, ¿no? Entonces hay que acostumbrarnos a los cambios, a moldarnos y lógicamente estar preparados para esos cambios, ¿eh? Entonces, en el mercado de la logística a nivel internacional, muchas empresas ya están utilizando la inteligencia artificial. Claro, acá no voy a dar ninguna apreciación técnica, ¿no? Pero sí podemos decir de manera muy sintética que a través de un programa o software, los especialistas en programación e informática han creado la inteligencia artificial, ¿no? Y para ello utilizan términos como algoritmos de aprendizaje y también se utiliza el criterio de la Big Data, ¿no? Entonces, llevado al uso de la tecnología, esta inteligencia artificial está ayudando en la logística a mejorar procesos de almacenamiento, de transporte y gestión de la cadena logística. Y solamente para agregar algo, ¿ya? No hay que pensar que la inteligencia artificial está lejos de uno, ¿ah? Porque, ojo, todos tienen un smartphone, ¿no es cierto? Y ahí ya hay aplicaciones que utilizan la inteligencia artificial, ¿no? Muy bien, eso es solo un detalle, ¿no? A ver, entonces, esta propuesta de 6, 7, 8, 9 y 10 PL, lo que busca es que la cadena de suministro se convierta en autoconsciente y se ejecute por sí sola en los procesos logísticos. No, no es ninguna película de ciencia ficción. Claro, ¿no? ¿Qué me está diciendo? Que a través de estos programas cada vez se va a ir reduciendo la actividad del ser humano en áreas, por ejemplo, de almacenamiento y también en actividades donde a veces necesitábamos que el profesional tenga que hacer una coordinación para poder hacer las compras de los productos, ¿no? Y luego su transporte y distribución. Entonces, significa que en un futuro no muy lejano, ¿no? Todas estas actividades van a propiciar que la cadena de suministro por sí sola se gestione, que la información que las empresas manejan con sus proveedores, con los intermediarios, facilite el abastecimiento prácticamente automático, ¿no? El almacenamiento adecuado y el transporte y la distribución. Por eso hay que tener presente que estos son acontecimientos que en el futuro van a permitirnos tener una cadena de suministro autoconsciente, ¿no? Como lo dice el texto. Y claro, siempre teniendo en cuenta el medio ambiente y buscando que el producto sea amigable con el ambiente, buscando que las familias, que las comunidades, que los países se beneficien de esta tecnología. Espero que les haya sido muy interesante lo que les estoy explicando. Y si ustedes quieren investigar más en Internet, van a encontrar ya información de estos niveles que estoy manifestando, que claro, las empresas de mayores recursos ya lo están aplicando, ¿no? Recuerden ustedes que empezando la pandemia, el cambio fue fuerte en muchos sectores y lo mismo pasó en la logística, ¿no? Es por eso que las empresas hicieron grandes inversiones, sobre todo las empresas grandes, para automatizar procesos, para simplificar las actividades y lograr que el ser humano se concentre más en decisiones estratégicas, ¿no? Entonces, esto nos da muchas posibilidades
a que ustedes también a futuro encuentren actividades y trabajos vinculados, ¿no? Y lógicamente nuestros familiares, que ahorita son pequeños, van a vivir ese futuro, ¿no? Y de repente ustedes ya les pueden ir contando cómo va a ser ese futuro. A ver, ¿qué más vamos a lograr estudiar hoy día, a poder aprender? Ya entramos ahora a la distribución física internacional, que a partir de este momento, para simplificar, vamos a utilizar el siguiente término, que creo que ustedes también ya lo conocen o lo han deducido, es el llamado DFI, ¿no es cierto? Vamos a simplificar y ese va a ser el término que vamos a utilizar, ¿ya? D de distribución, F física y internacional, ¿no es cierto? Ya, a ver. Para empezar, la distribución física internacional es un elemento dentro de la logística internacional. Entonces, si hablamos de distribución física internacional, como comprenderán, tenemos que hablar de logística internacional, ¿no es cierto? Muy bien. Pero si ustedes quieren tener un concepto de lo que representa el DFI, podemos decir que es un proceso logístico de colocar un producto en el mercado internacional cumpliendo con los términos negociados entre exportador e importador. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que la empresa que va a tener la responsabilidad de entregar un producto a un cliente en el extranjero va a utilizar la distribución física internacional. Pero no significa que la empresa pueda asumir toda esta responsabilidad, porque recordarán ustedes, hay un participante, hay un agente, hay un intermediario que es muy recurrente en estos procesos y es el operador logístico, ¿no es cierto? Que ya hemos visto son empresas especializadas en logística. A través de ellos va a ser posible la distribución física internacional. Entonces, el exportador o el importador tienen que conocer este criterio para saber en qué condiciones el producto se debe de exportar y en qué condiciones lo va a recibir en la importación. Y claro, lo que me está diciendo es que el producto se distribuye físicamente en el ámbito del mercado internacional, ¿no es cierto? De un país de origen a un país de destino. Muy bien. Entonces, ya que entendemos que es una distribución física internacional, ahora vamos a poder conocer cuáles son las etapas o cuál es el proceso del DFI. Y esto lo tenemos en la parte central de nuestra pantalla, ¿no? A ver, son 5 etapas y estoy seguro que lo que voy a explicarles está vinculado con lo que ya les había explicado en las diapositivas anteriores, ¿no? Y ustedes se están dando cuenta que efectivamente estos temas están integrados, ¿no? A ver, el primer criterio o la primera etapa es el análisis de la carga. Cuando decimos carga, hablamos del producto, hablamos de la mercadería. ¿Y qué significa esto? Que en el ámbito de las empresas, la carga, es decir, la mercadería, el producto, no se olviden, tiene diferentes clasificaciones, ¿ya? Hay una carga que se conoce como unitarizada. No se preocupen por el término, ¿ya? Lo estamos conociendo, pero vamos a ir ampliando más lo que voy a explicar en este momento, ¿ya? Entonces, hay carga unitarizada. Entonces, como se dan cuenta, el término aquí es la unidad, ¿no es cierto? Esto me dice que en el análisis de la carga debemos de saber las características del envase, del empaque, del embalaje que se va a utilizar. Y si todo eso lo vemos como un conjunto, que lo voy a explicar también en las diapositivas siguientes, se le conoce como carga unitarizada, cuando es todo el bloque, ¿no es cierto? A ver,
En este análisis de la carga, podemos tener cargas o productos perecibles, es decir, de corta duración, productos frescos mayormente, ¿no? Y que de repente necesiten algún proceso de conservación, ¿no? De refrigeración. También hay productos peligrosos, ¿no? Una carga peligrosa. Hay que saber también cómo se manipula, cómo se transporta, ¿no? También hay carga frágil, ¿no? Productos que pueden romperse con facilidad y que también necesita todo un tratamiento adecuado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Analizando la carga para conocer sus características y comprender de qué forma pasaríamos a la segunda etapa. ¿Y cuál es la segunda etapa? La preparación del empaque y embalaje, es decir, saber cuáles son los niveles de protección que debe tener nuestra carga, nuestro producto. Y de acuerdo a ello, cuando el producto ya está totalmente embalado, está preparado, ese es el término que también se utiliza, preparación de la carga, es decir, ya está en todos los niveles de protección y mayormente para poder manipularlo, en la superficie colocan un pallet, ¿no es cierto? Y en ese pallet encima van colocando las cajas, ¿no? Y luego lo sellan. Muy bien, esa es la carga unitarizada. Y si en la etapa 2 ya logramos manejar este criterio, pasamos a la tercera etapa, que es la selección del medio de transporte internacional. Es ahí lo que yo ya les había indicado al inicio, que si nuestro producto se requiere con urgencia, el cliente asume altos costos de transporte y es en menor carga, utilizamos el transporte aéreo, ¿no es cierto? Si es grandes cantidades, grandes volúmenes, a distancias largas y buscamos menor costo, transporte marítimo. Claro, si el cliente no lo requiere con urgencia, ¿no es cierto? Y si es de repente muy cerca, el transporte terrestre. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Las alternativas de selección del medio de transporte internacional. Y lógicamente en todo este proceso, a ver por ahí, por favor, no se olviden, desconecten siempre los micrófonos, ¿ya? De repente ha sido de casualidad, no se preocupe. ¿Y qué es lo que vemos en todo este proceso? Que debemos identificar y analizar los costos, ¿ya? Los costos es lo que también habíamos visto en los 5TER, ¿se acuerdan? Cuando analizamos cada Incoterm y vinculamos los costos, inclusive hicimos ejercicios que nos ayudaron a comprender ese tema. En ese análisis de costos, hay costos que se relacionan con la mercadería, hay costos que se relacionan con el transporte, y lógicamente, ese es el ámbito de la distribución física internacional. Y por último, la documentación. Es decir, que la carga, al ser transportada, al ser distribuida, cuando pasa de manos del exportador al importador, se tenga la documentación necesaria para los controles y revisiones que lo va a requerir en las aduanas, en el país de origen, en el país de destino, y que el transportista también debe de manejar, ¿no es cierto? Dentro de esa documentación, ya ustedes han conocido en las primeras clases, está para transporte marítimo, Bill of Lading, ¿se acuerdan? El BL. Para transporte aéreo, Airway Bill, ¿no? AWB. Para el transporte terrestre, Waybill, ¿no? O WB. Muy bien. Ese es un principal documento en el transporte, ¿no? Que lo necesitamos en la distribución física internacional, pero que también hay otro tipo de documentos que se va a manejar al nivel de la logística. Y también para comprender mejor lo que es la distribución física internacional, también hay que conocer cuál es el objetivo. Y como pueden apreciar, es el siguiente, ¿no? Optimizar las operaciones de comercio exterior en relación a la reducción de costos, de tiempo. Y fíjense que ahí, en el paréntesis, indico lead time. Es el tiempo de espera. El lead time es un término muy logístico, ¿ya? Así que eso también les va a ayudar ya a manejar esos términos. Y además del costo del tiempo, la calidad del servicio que se brinda. ¿Con qué finalidad? De facilitar que la carga sea transportada de un país de origen a un país de destino.
Por eso nos dice un flujo uniforme de carga, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de la distribución física internacional. Lograr esa reducción, optimizando los recursos en términos de costos, de tiempo y de calidad del servicio. Esos criterios también lo podemos buscar en los operadores logísticos. Y ahí vamos a diferenciar los servicios que esas empresas brindan al exportador o al importador. Entonces, ya conocemos lo que es una distribución física internacional. Y como se dan cuenta, está muy relacionado, muy ligado a la logística internacional, ¿no es cierto? Entonces, en las etapas, estos 5 puntos que acabo de explicar son necesarios y es lo que los operadores logísticos nos pueden ayudar. Si somos un exportador o importador y queremos emplear criterios de distribución física internacional, podemos nosotros, si estamos siendo responsables de la carga, conocer cuál es el análisis que tenemos que hacer de nuestra carga para que el operador logístico pueda ayudarnos en el transporte y la entrega al cliente final, ¿no? Pero ¿qué significa también? Que debemos de saber cómo preparar el empaque y el embalaje. Estos son criterios muy importantes porque ha habido muchas empresas que iniciaron con un emprendimiento en nuestro país y que se contactaron con clientes en el extranjero y por no tener este conocimiento al cual yo estoy compartiendo sobre la distribución física internacional, no manejaban criterios de protección del producto. Imagínense, hay empresarios, hay emprendedores que exportan artesanías, ¿no? Saben que la artesanía es muy delicada. Hay que saber cuál es el nivel de protección, de preparación de este producto. Y al no conocerlo y pensar que solamente a mi artesanía la envuelvo con periódico y lo coloco en una cajita, va a llegar en perfectas condiciones. Lamentablemente eso no sucede así, ¿no es cierto? Porque al manipular la carga, y si esta carga no está rotulada, no me indica si es frágil el producto, puede pasar muchas cosas. Entonces, fíjense la importancia de manejar criterios de logística y de conocer la distribución física internacional. Y claro, algunos han tenido que aprender en el proceso, pero han tenido cierto nivel de pérdida, ¿no? Lo cual, con la información que ustedes conocen ahora, lógicamente ya no va a pasar lo mismo, ¿no? Ya van a buscar más bien los criterios técnicos de cuál sería el mejor envase, cuál sería la mejor opción de empaque o embalaje para el producto que queremos exportar, ¿no? Lo mismo si queremos importar, también saber, ¿no? Para que al momento que llegue la mercadería, saber cómo lo vamos a distribuir a los clientes, ¿no? Porque claro, la mercadería llega y nosotros descargamos la mercancía, de repente la almacenamos, pero luego tenemos que llevarlo al cliente final, ¿no? De repente si hay puntos de venta o si nosotros mismos entregamos el producto, es necesario tener estos criterios, ¿no? Y de asegurarnos que el exportador nos está enviando mercadería con los criterios de la distribución física internacional. Muy bien, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Ya estamos casi en la última parte de nuestra sesión y sería bueno también recordar algunos aspectos, ¿no? A ver, no se olviden que hay actividades en Classroom que debemos de resolver, ¿ya? Ya he evaluado, he revisado, hay algunos que todavía no terminan la actividad 1, a otro le falta la 2, otros ya están, por lo que he visto, han enviado la 3. Y hoy día, con el término de esta sesión, vamos a hacer una última actividad de aprendizaje, ¿ya? ¿Y por qué es importante que ustedes cumplan con las actividades en Classroom? Claro, hay una revisión, ¿no? Se coloca ahí un detalle de calificación, pero es importante porque como ya le voy a explicar después y va a reiterar también la organizadora, también se preparan ustedes para el examen final y una vez que finalizan el examen final ya se les va a explicar muy bien
cómo sería la certificación, ¿no? Y ahí también voy a resaltar un aspecto, ¿no? Ustedes saben que la demanda en el mercado laboral también requiere ciertas exigencias, ¿no? Requiere cierta preparación. Y sabemos todos que en el ámbito profesional en que ustedes se encuentren, siempre se va a valorar la especialización, la actualización y los cursos que están llevando. Entonces, si quieren mejorar su presentación y su forma de preparación a una entrevista de trabajo o en sus trabajos que actualmente ya se encuentran, quieren mejorar también, ¿no es cierto?, su presencia en la empresa, es indudable que estos cursos de actualización, de especialización, les va a ser de mucha ayuda, ¿no? Les va a mejorar, lógicamente, su conocimiento y entendimiento sobre el tema, pero también esto es muy importante y muchas empresas lo valoran con los trabajadores, los profesionales que tienen dentro de esa empresa, ¿no? Y como se dan cuenta, esto es favorable para aquel que está buscando un nuevo trabajo, aquel que ya tiene un trabajo y, lógicamente, esto nos ayuda en nuestra vida profesional y laboral. Entonces, ya habiendo reiterado, porque ya estamos en la última sesión y es importante mencionarlo, vamos a través de estas imágenes a comprender lo que hemos venido explicando, tanto del criterio de distribución física internacional y complementar también sobre el entendimiento de la logística internacional. Este es un ejemplo que de repente puede ser muy pintoresco, ¿no? Pero es solamente una referencia porque hay diferentes análisis que podemos hacer de la carga, ¿ya? A ver, acá tenemos una botella de una bebida, puede ser licor, puede ser dentro de esa variedad que ustedes conozcan, champán, pisco, vino, ¿no? O puede ser una bebida energética, puede ser una bebida de repente que tenga que ver con productos orgánicos, ¿no es cierto? Pero solamente es una referencia a la que estoy presentando. Esta botella, por la imagen observamos que es de vidrio, ¿no es cierto? Tiene un nivel de protección para que su contenido no vaya a salir. Posiblemente tenga una etiqueta también, donde esté la marca del producto y la información que todo consumidor debe de saber del producto, ¿no es cierto? ¿Cómo se le llama esto? Envase. ¿Qué protege? El contenido de mi producto. Y además de envase, también se llama empaque primario. Pero esta botella, para manipularla, almacenarla y transportarla, yo quiero protegerla. Entonces, le agrego un empaque, que puede ser una caja, para proteger el producto. A esto le llamamos también empaque secundario. ¿Y qué es el empaque? El empaque contiene el envase, ¿no es cierto? Como ven, es una cadena. Y luego que tenemos, si en otra caja podemos cada empaque, y de repente hay cajas que aceptan 6, 9 o 12 empaques, y todo esto en la caja lo sellamos, ¿no es cierto? Y la caja tiene información del producto, de la empresa y al cliente al cual se va a entregar, ya le llamamos marcado o rotulado, ¿no? Inclusive ahí aparecen esas imágenes que ustedes ya saben a veces identificar si es un producto frágil, inclusive la forma de mover la caja. Esos son los llamados pictogramas, ¿no? ¿Y cómo se llama a todo esto? Embalaje, o también le llamamos empaque terciario. ¿Y qué contiene el embalaje? El embalaje contiene empaques, ¿no? Es una cadena, como repito. Y todo este conjunto, es lo que yo ya les había mencionado anteriormente, se le llama carga unitarizada, ¿no? A todo este bloque que observan, que en la parte inferior está el pallet y que están las cajas apiladas y que dentro de las cajas hay empaques y hay envases, se le llama carga unitarizada, ¿ya? Ahora, para transportarlo es más fácil bajo el criterio de carga unitarizada, porque como pueden ver en la imagen que está
hacia el lado derecho de la pantalla, se ve la facilidad de esta carga unitarizada de poder movilizarlo, transportarlo a través de los montacargas, claro, por el gran peso, ¿no? Y colocarlo dentro de un contenedor en el transporte que sea necesario, ¿no? Y cuando manejamos esta acción de que la carga unitarizada sea colocada dentro de un contenedor, eso aumenta el nivel de protección y la facilidad para transportarlo. ¿Y cómo se le llama a este criterio? Carga contenerizada. ¿Ya? Entonces, por eso yo les mencionaba al inicio, hay términos que a ustedes les va a ser de mucha importancia, les va a ser de mucha ayuda y les vaya a incursionar en el lenguaje de la logística, ¿no es cierto? Ahora, hay un detalle también. ¿Cómo saber la cantidad de carga unitarizada que debemos de colocar dentro de un contenedor? Para eso existe el término cubicaje. Es un criterio matemático que nos da la facilidad de manejar la información del volumen, del espacio y del peso y de las dimensiones del contenedor y las dimensiones de la carga unitarizada y calcular cuánto es su capacidad, ¿no? Cuántas cajas pueden entrar y, lógicamente, dentro del contenedor, cómo lo podemos distribuir. Esto con el objetivo de garantizar que el producto no se dañe y al ser llevado al mercado internacional, llegue en perfectas condiciones al cliente. Y para terminar esta parte, tenemos un ejemplo de marcado o rotulado, ¿no? En estas cajas que han servido para un embalaje, colocamos información muy importante para el transportista, para los operarios que realizan actividades de carga y descarga en almacenes o en los puertos principales también, de conocer a través de esa información cómo poder identificar la carga, saber a qué país se dirige, quién es el comprador, también tener información de el número de unidades o bultos o productos dentro de dicha caja y también información del peso. Y esto es de mucha ayuda en las decisiones de que ya hemos visto anteriormente del análisis de la carga en la distribución física internacional. Espero, como les digo, que esté siendo muy fructífera esta mañana y que ya estando en nuestra última sesión tengan una información que les va a ser de mucha ayuda y los conocimientos también para su manejo profesional, ¿no? Y para terminar esta parte, siempre es importante recordar las características del transporte internacional, ¿no? Ya habíamos hablado del transporte marítimo, transporte aéreo y terrestre, ¿no es cierto? Ya les había dado principales características, que acá están nuevamente para no olvidarnos, pero también dentro de este criterio está el término transporte intermodal y transporte multimodal, ¿ya? Y con esto ya finalizamos todo lo referente al transporte y finalizamos también nuestra sesión. En el transporte intermodal hablamos del traslado de mercancías utilizando diferentes transportes, pero bajo el transporte internacional hay una empresa que opera estos diferentes tipos de transporte y lógicamente se utilizan 2 o más contratos para todo el recorrido, ¿no? Y la carga no se transborda. ¿Qué significa? Que siempre va a estar dentro de un contenedor para ser cambiado de medio de transporte. Mientras que el transporte multimodal es traslado de mercancías a través de varios tipos de transporte, pero se requiere un solo documento en el recorrido. Y la carga se transborda, es decir, si está en un contenedor, se abre el contenedor, se saca la mercadería y se coloca en otro medio de transporte, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre transporte intermodal y transporte multimodal. Y la matriz o cuadro que tienen en este lado es un resumen también de las características de utilizar transporte marítimo, aéreo y terrestre, y que estoy seguro también les va a ser de mucha ayuda
para poder comprender mejor este tema, ¿no? Y no se olviden que es importante, dentro del Classroom, en cada sesión estoy compartiendo no solamente el material de la sesión, sino también otros archivos, materiales que les es de utilidad y en el cual van a encontrar mayor detalle para que puedan seguir preparándose y tengan mayor información, mayor conocimiento. Entonces yo agradezco a ustedes por su paciencia, por el tiempo que le han dedicado a este curso y estoy seguro que van a completar las actividades que ya se han indicado en Classroom y más bien vamos a dar pase a la señorita coordinadora para que nos pueda dar las referencias finales del curso. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Sí. Bueno, antes de dar algunas indicaciones, quiero felicitar a cada uno de ustedes por haber llegado hasta esta parte final del curso. Y antes quisiera, por favor, que puedan encender todas sus cámaras para poder tener una evidencia final de todos aquellos que han podido participar, por favor. A ver, ya no todos conectan su cámara. El chat, vamos a hacer acá. Genial, ya los estoy viendo ya. ¿Qué tal? Blanca, David, Sofía, Marisa, Katia. A ver, por favor, no sean tímidos, por favor, conecten su cámara, si no, como tengo sustento de que han estado en la clase. ¿Qué tal? Mucho gusto, mucho gusto. ¿Qué tal? A ver, Gustavo Chávez. Sean tímidos. Muy agradecido por todas las clases de estas últimas 4 semanas. Ojalá podamos extender con alguna otra. Gracias, no, gracias a ustedes por llegar hasta aquí. Al contrario, a nosotros nos ayuda mucho que puedan conocer también un poco más de Durret. De repente algunos de ustedes, en caso hayan ingresado un poco más tarde a la bienvenida del curso del primer día, ¿no? Comentarles un poquito de nosotros también mientras nos siguen conectando sus cámaras, que nosotros somos uno de los aliados estratégicos de la Municipalidad de Lima y estamos desarrollando en sí varios cursos, ¿no? De cierto modo, nosotros tenemos una visión social, llegar la educación a aquellas personas que de repente no tienen acceso a ella, ¿no? Y sobre todo certificarlas a un costo social, ya que si bien es cierto, tenemos oportunidades de poder estudiar en otros lugares, sin embargo, otras personas no lo tienen a un costo del cual nosotros sí estamos más accesible a ello, ¿no? Por ese lado, los invitamos también a que nos puedan seguir en las redes sociales. Cualquier consulta que ustedes tengan, de todas maneras se les va a pasar una encuesta para que nos puedan de repente sugerir, de repente modificar algún tema o algún detalle o un tema de interés que ustedes tienen, también lo podríamos replicar, ¿no? A ver, ahora sí, ya que están todos casi conectando su cámara, sonrían por favor, sostengan la mirada. Vamos a tomarnos una foto. Va del primer grupo, todavía no se vaya. A ver, vamos a tomar el segundo grupo. Yes. Genial. Bueno, nosotros, como ya les había comentado, el hecho de tener una visión social nos está haciendo llegar a más personas y gracias también a la Municipalidad de Lima por permitirnos ello. De manera interna nos han estado consultando acerca de